Bueno, entonces, como le dije a Chris hace un rato, voy a arrancar como si no, como si la semana pasada no hubiera existido, porque creo que es mejor empezar repasando algunas cosas. ¿Sí? Entonces, les recuerdo que queremos estudiar este álgebra de acá, ¿sí? Y hacia el final de la charla voy a recordar bien cuál era el objetivo de esto. Entonces, acuérdense que teníamos una de estas álgebras de diagramas, esencialmente por cada combinación lineal positiva de estos vértices en el diagrama de Dynkin de tipo AN, ¿sí? Y por ahora vamos a fijar esta combinación lineal y vamos a poner, vamos a llamar n mayúscula a la suma de todos los coeficientes esos. ¿Sí? Algunos de estos coeficientes pueden ser cero. Bueno, entonces, acuérdense que este era un álgebra de diagramitas como el de este dibujo, cómo se multiplican, tienen algunas relaciones de reescritura de los diagramitas, etc. Bueno, entonces, en particular, si a mí me dan una sucesión, ¿sí? Una sucesión de este, vértices con este peso, o sea que hay A sub i vértices, hay A sub i entradas iguales al vértice i. Entonces yo me puedo construir un idempotente de este álgebra, que es simplemente el elemento que corresponde al diagrama con n mayúscula tiras verticales, ¿no? La primera tira vertical está pintada del color I1, la segunda está pintada del color I2 y así, ¿no? Estas cosas, estos IRs son justamente las entradas de esta sucesión. Y agarro el diagrama que no tiene ni cruces, ni puntos, ni nada. Este es un elementito de esta componente del álgebra y dijimos que este era un idempotente. ¿Sí? Porque cada vez que agarro claramente si lo pego consigo mismo, se pega bien y me queda exactamente el mismo diagrama, un poquito más alargado, y dijimos que los diagramas los identificábamos módulo isotopía, así que este elemento es un idempotente de mi álgebra. Y que si sumaba todos estos idempotentes, podía conseguir la unidad de mi álgebra. ¿Sí? Fíjense que a lo sumo hay finitas secuencias de, de esta pinta, una vez que uno ha fijado nu, entonces esta suma de acá es finita. Bien. Y había señalado dos tipos de elementos distinguidos acá, ¿no? Dos tipos de diagramas. Uno eran los diagramas que eran como el anterior, como el S sub i, pero que tenían exactamente un punto decorando exactamente una de las tiras. Este es un elemento que tiene como bottom, o sea, si uno lee la palabra que tiene en la parte de abajo, tiene la palabra está ahí. Arriba de todo tiene exactamente la misma palabra porque no crucé nada, no cambié nada. Pero no es el idempotente que señalamos recién porque se distingue por tener un puntito en la késima tira. Entonces este elemento lo había llamado x sub i k. Entonces esto me dice que es este conjunto de estas tiras, ¿no? El i me está diciendo de qué la sucesión está, y me está diciendo de qué color está pintada cada una de las curvitas, y el k me está indicando que hay exactamente un punto en la posición k. Bueno, si yo miro la subálgebra generada por toda esa gente, obtengo una subálgebra conmutativa, ¿sí? Que es simplemente una álgebra de polinomios. ¿Sí? Entonces uno a veces dice medio informalmente que hay una álgebra de polinomios de puntos. ¿Sí? Son simplemente el álgebra formada por estos elementos de acá. Entonces, fíjense que no es exactamente una álgebra de polinomios, ¿no? Porque hay
variables, ¿no? Si yo agarro, por ejemplo, el x, y, k, y lo multiplico por un x, j, l, si el i y el j son distintos, esto va a dar 0. ¿Sí? Porque parte de la regla de multiplicación es que para multiplicar dos cosas se tienen que pegar bien las letras del top de una y el bottom de otra. Entonces, esto no es exactamente un álgebra de polinomios, ¿sí? Lo que queda es isomorfo a un producto de álgebras de polinomios, ¿sí? Una por cada secuencia i. Entonces, si agarro variables de lugares distintos y las trato de multiplicar, me da 0. Bueno, entonces habíamos dicho que una notación que yo usar para abreviar elementos que vinieran de esta subálgebra, es que si a mí me daban un polinomio, o sea, una expresión polinomial, eso en realidad se correspondía con algún diagrama, combinación lineal de diagramas, eso simplemente lo iba a resumir dibujando esta cosa de acá, unos cuantos diagramas y un cupón que dice P en el medio. ¿Sí? Esto representa la combinación lineal de diagramas, qué sé yo, que corresponde al polinomio P. Bueno, y otra cosa que había dicho es, yo tengo una acción del grupo simétrico sobre este álgebra de polinomios, que actúa sobre las variables permutando simultáneamente la sucesión que me indica en cuál de todas las álgebras de polinomios estoy, y en cuál de todas las trenzas estoy poniendo el puntito. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la órbita de este diagramita de acá, la órbita de este diagramita de acá, ¿sí? Está dada por los sumandos de todas estas cosas que aparecen acá. Y este chabón en particular, esta combinación lineal, es invariante por la acción del grupo simétrico, ¿sí? Porque estoy sumando todos los elementos de la órbita. Entonces, vive en el álgebra simétrica, en el álgebra de invariantes por la acción del grupo simétrico. ¿Sí? Entonces, esto es importante, uno se tiene que acordar que uno tiene una inclusión de esta álgebra simétrica dentro de este álgebra de polinomios, que a su vez está metida dentro de el álgebra RN. Bien. Entonces, esa era una cosa que quería repasar. Y otra es que, además de los diagramas estos, tengo otros diagramas que son como básicos para construir todos los demás, que son los que están identificados por, bueno, la sucesión esta, que es la letra que uno lee en la parte de abajo del diagrama, la palabra, y que hay un cruce justo en la posición K y K más 1. ¿Sí? Y por la combinatoria que uno sabe del grupo simétrico, uno sabe que todos los diagramas, no importa cuáles sean los cruces, uno los va construyendo multiplicando estas cosas. ¿Sí? Entonces, si a mí me dan una permutación en el grupo simétrico de n elementos, yo la puedo escribir como un producto de transposiciones simples. ¿Sí? Esta escritura no es única, pero seguro que hay por lo menos una manera, en general hay muchas. Y entonces, a esta escritura, yo le puedo asociar un elemento, o un diagrama, ¿sí? Que no estoy dibujando acá, que es este de acá. ¿Sí? Que es esencialmente, dibujo el diagrama en el que se cruzan las tiras IN más 1, y en las tiras N y N más 1, justo encima de él los que se cruzan las tiras IN menos 1 y IN menos 1 más 1, and so on. Hagamos un ejemplo. ¿Sí? Fíjense que
Vamos a hacer un ejemplo cuando n es igual a 3, ¿sí? Y mi sigma es la transposición no 3. Esto se puede escribir, por ejemplo, como 1, 2, 2, 3, 1, 2. Y en este caso, en, en- en este caso de acá, el diagrama que le estoy asociando a esta permutación es exactamente hacer, bueno, primero cruzo las dos primeras trenzas, después cruzo la segunda y la tercera, ¿sí? Esta es la segunda y esta es la tercera, y ahora la primera y la segunda. Ahora la primera es esta y la segunda es esta, ¿sí? Salió medio mal este diagrama, vamos a hacerlo de vuelta. Primera con segunda y la tercera no pasa nada. Ahora, segunda con tercera, y esta no pasa nada, y ahora primera con segunda otra vez. ¿Sí? Y ese es el diagrama que queda asociado a esta escritura. Por otro lado, hay otra escritura para esta misma palabra, que es esta de acá, para esta misma permutación. ¿Sí? Esta es una escritura reducida que es distinta, y a esta escritura reducida le asigno otro diagrama, ¿sí? Que es, bueno, el reflejado, que arranca así, sigue así, y después así. No, me faltó el último. Algo hice mal, hay demasiados cruces. Vamos de vuelta. 2, 3, y el 1 se queda quieto. 1, 2, y 2, 3. ¿Sí? Este es el diagrama que se le asocia a esta escritura mínima. Bueno, y estas dos cosas no son iguales. ¿Sí? Estos dos elementos, si por ejemplo acá esto se llama I, J, habíamos hecho la cuenta de que estas dos cosas no eran iguales. ¿Sí? Una de las relaciones que definen el álgebra dice que estas dos cosas no son iguales en mi álgebra. Su diferencia es uno de los idempotentes. ¿Sí? Entonces, la diferencia entre estos dos te da un idempotente. Bueno, pero justamente la diferencia entre los dos es algo que tiene menos cruces, ¿sí? Es un diagrama menos complicado. Entonces, una de las últimas cosas que dije cuando, bueno, y estos elementos que acabo de resaltar de vuelta son graduados, ¿sí? Los diagramas estos con un puntito son de grado 2, y los diagramas estos tienen un grado que depende del valor de los numeritos que se están cruzando. ¿Sí? Acuérdense que este producto I por J era 0 si J está muy lejos, 2 si es igual a J, y menos 1 si la diferencia es exactamente 1. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el diagrama ese que acabo de dibujar, cualquiera de los dos diagramas que dibujé, tiene grado 3. Bien. Entonces, las relaciones que definen el álgebra son de dos formas. O son de la forma, algo que me dice que puedo intercambiar polinomios, si tengo un polinomio arriba y un diagrama de permutación abajo, esto se puede escribir como una combinación lineal de permutación y después polinomio. Y aunque no lo señalé específicamente en su momento, estas permutaciones
son más chicas que las otras, en el sentido de que hay menos cruces que en el caso anterior. ¿Sí? Y los polinomios que aparecen son esencialmente los mismos o de grado más chico. ¿Sí? Entonces el grado de P' es menor o igual que el grado de P. Y la única otra relación que hay es esta que decía que si esencialmente es de la forma, si dos diagramas corresponden a la misma permutación, pero con escrituras reducidas distintas, entonces son esencialmente iguales, salvo que su diferencia es también una colección de cosas más chicas. ¿Sí? Entonces, haciendo un poco de inducción sobre este tipo de relaciones, uno puede ver que cada una de las componentes homogéneas de estas álgebras es simplemente de la forma un polinomio, ¿sí? Seguido de alguna de estas permutaciones reducidas. Y no hay nada más. ¿Sí? Si uno pone un diagrama muy complicado, eventualmente puede usar las relaciones para simplificarlo en un diagrama de cosas más simples, que termina siendo un diagrama de una permutación. ¿Sí? Y como la parte esta del polinomio no modifica la palabra que está acá abajo, lo que tiene que ocurrir es que esta permutación de acá, que está representada por todos estos cruces, cuando yo la hago actuar sobre esta palabra i, que es la que aparece abajo, tiene que terminar siendo la palabra j. ¿Sí? O sea, esto de acá tiene que terminar siendo sigma de i. Entonces, haciendo inducción un buen rato, uno termina probando que los elementos de esta pinta, ¿sí? Polinomios seguidos del diagrama de alguna permutación, generan todo el álgebra. Uno no necesita más cosas para generar. Y en algún momento conté muy a la rápida por qué esto era realmente una base, no solamente un conjunto generador. Bueno, voy a mostrar algunos ejemplos de qué pinta tienen estas álgebras para ciertas elecciones de NU. Y en los ejemplos se va a ver muy claro por qué estas cosas resultan ser una base. Y después, eventualmente, les voy a recordar velozmente cómo funciona la demostración general. Entonces, vamos con algunos ejemplos. El primero es muy fácil, ¿sí? El primero es cuando solo tengo una tira y esa tira tiene color I, sea cual sea el color. Entonces, los elementos de RNU son combinaciones lineales, ¿sí? Complejas de una tira color I, una tira color I con un punto, una tira color I con dos puntos y así. ¿Sí? Estas cosas forman una base de este álgebra. Y uno puede ver que son linealmente independientes, por ejemplo, porque todas tienen grado distinto. ¿Sí? Entonces, no puede haber una combinación lineal que dé cero, salvo que sea la combinación nula. Esto lo que muestra es que, en este caso, este es simplemente el álgebra de polinomios en la sucesión que tiene un solo elemento, y ese elemento es el color I. Y bueno, puntos en la única trenza, en la única tira que aparece. ¿Sí? Entonces, en este caso, este álgebra es un álgebra de polinomios en una variable. Ok. Entonces, vamos a un caso un poco más complicado. ¿Qué pasa cuando tengo dos trenzas? ¿Sí? Y dos trenzas de colores distintos, y además esos colores están alejados entre sí. ¿Sí? Por ejemplo, pueden pensar que I es 1 y J es 3. Bueno, este caso es un poquito más delicado. Pero esencialmente la única relación que importa acá
es la que dice que estas dos cosas, fíjense que si acá tengo dos colores iguales, esto da 0. Si acá tengo dos colores distintos, entonces se separa y no pasa nada. ¿Sí? Estas son las dos relaciones que importan en este caso. Y en este caso, no importa cuáles sean los colores, ¿qué quiero hacer? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos cosas? Esto es 0 cuando I es distinto de J y el idempotente cuando I es igual a J. Bueno, no cuando I es igual a J, sino... Vamos. Este es K y este es L. Entonces, esto pasa cuando K y L son distintas. Esto cuando K y L son iguales. Bueno, entonces, en este caso en particular, lo que ocurre es que claramente tengo dos posibilidades, ¿no? O tengo la primera tira de color I y la segunda de color J, o al revés. Y las tiras o se cruzan o no se cruzan. ¿Sí? O voy de IJ a JI, o de JI a IJ. ¿Sí? Estas son todas las posibilidades, estos son todos los diagramas que aparecen multiplicados por polinomios. ¿Sí? Entonces, resulta que este álgebra se isomorfa a un álgebra de matrices de 2 por 2 con coeficientes en el álgebra de polinomios x1, x2. ¿Sí? Fíjense que este elementito de acá tiene que ser un idempotente, ¿sí? Que mande la componente IJ en la componente IJ. ¿Sí? Entonces, este elemento de acá, este primer elemento, vamos a dibujar el isomorfismo acá, se corresponde con esta matriz de acá. ¿Sí? Y de la misma manera, este de acá va a parar a esta matriz de acá. Y ahora, este de acá tiene que mandar alguien que está en la componente IJ, es decir, que tiene en su alguien de esta pinta, digamos, en alguien de esta pinta. O sea, tiene que ser esencialmente el que manda alguien que está algún múltiplo polinomial de este por algún múltiplo polinomial de este. Bueno, tiene que ir a parar a esta matriz de acá, y el otro tiene que ir a parar a esta matriz. ¿Sí? Y el isomorfismo queda determinado por esta correspondencia de acá. A ver si lo puedo hacer. Y el R I más J y J y J, ¿sí? Es simplemente perdón. Bien.
Ahora sí. Tengo una pregunta, Pablo. Sí, decime. Si no recuerdo mal, para componer y que no dé cero, tiene que ser Sí, coincidir top y bottom del dibujo, ¿no? sí, Entonces, por ejemplo, el cruce que tenés arriba a la derecha, el que es JI y abajo sí. IJ, ese no lo puedes multiplicar por sí mismo, ¿no? Sin que te dé cero. No, claro. Eh, no, está bien, no dije nada. Del lado de la matriz también. Por algún motivo había Claro. pensado que la matriz al cuadrado no daba cero, pero sí da cero, está bien. Perdón, Sí, 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 totalmente. joya. Y de alguna manera las reglas, al menos para estos IJ que son ortogonales, este, está pensada para que obedezcan estas reglas matriciales de conmutación, ¿no? Esencialmente lo que uno tiene que hacer es uno tiene que agarrar todas las posibles secuencias, estas de acá, ¿no? Todas las secuencias que tienen un I y un J son esencialmente dos, IJ y JI. Bueno, si uno se hace amigo de que uno las numera de alguna manera, este es 1 y este es 2, entonces esto es esencialmente lo que, la regla de multiplicar, lo que dice es que las cruzadas mandan o 1 en 2 o 2 en 1, y las que van derecha mandan 1 en 1 y 2 en 2. Claro, y Bueno, y esa uno además, relación es la que te sí, dice que el doble cruce es lo mismo que enderezar, ¿no? claro, exactamente. En el caso en el que estas cosas son ortogonales. Perfecto. Bien, y ahora veamos, este caso yo ya lo había contado un poco la semana pasada, pero quilombo. Veamos qué pasa cuando tengo un montón de tiras, pero todas ellas con el mismo, del mismo color. Entonces, en ese caso en particular, por ejemplo, mi álgebra de polinomios, perdón, la observación obvia es que la única sucesión de esta pinta es la que es I, M veces. ¿Sí? Entonces, hay una sola componente, hay un solo sumando directo de mi álgebra. Si no, no la voy a poder descomponer. Y por ejemplo, el E sub I es el uno del álgebra. Y el álgebra, esta que había llamado Pol Nu, es simplemente el álgebra de polinomios en, vamos a ponerle un nombre a esto. Solo por este ejemplo, esta se llama I subrayado. 1, así. ¿Sí? No es un producto de álgebras de polinomios, es posta una álgebra de polinomios. No tiene nada más. Bien. Y ahora, además, hay un elemento, están además los elementos estos, ¿no? Los I, K, que son los que tengo, bueno, hay un cruce en el lugar K y en el lugar K más 1. Acuérdense que están todas las tiras pintadas de color I, así que no me importa. Entonces vive todo adentro de un mismo bloque. Así que este es como el caso totalmente opuesto al anterior. No lo voy a poder descomponer en un producto como en un álgebra de matrices con entradas en algún lado. Bueno, entonces, ¿qué reglas tienen que cumplir estos cruces? Fíjense que si yo elevo uno de ellos al cuadrado, esto es como cruzar dos tiras del mismo color y después volverlas a cruzar. Dijimos que eso daba cero, ¿no? Porque esto es cero.
porque hacer así y así con tiras del mismo color da 0. Bien. Y ahora, después acuérdense que teníamos la relación esta, que era que este diagrama, bueno, es exactamente igual a este otro diagrama si las tres están pintadas del mismo color. Esto se traduce en la relación, no voy a escribir la palabra, ¿sí? La palabra es siempre la misma. Esto se traduce en una relación de esta pinta. Eh, Sí, es una especie de relación de trenza que cumplen estos elementos. Y por último, hay una relación de conmutación entre los polinomios y estos cruces. Y esa es la que es un poco más complicada. ¿Sí? Pero lo que dice es esencialmente algo por el estilo. Es una relación muy parecida a la relación del álgebra de Weyl. Sí, fíjense que lo único que cambia es que en lugar de tener la misma variable de los dos lados, acá tengo k y acá tengo k más 1. Y hay una relación parecida para el otro lado. Bien. Y después todos los otros elementos que no mencioné en particular acá conmutan entre sí. ¿Sí? Y ahora, este ejemplo también está hecho a medida, las relaciones están puestas a medida para que salga exactamente esto, porque estas son las relaciones de un álgebra, que es un álgebra de operadores acá adentro. ¿Sí? No, perdón, no acá adentro, sino o sea, la observación es la siguiente. Pero, existen operadores en el álgebra de endomorfismos, del álgebra de polinomios, ¿sí? Endomorfismos C-lineales nada más, que cumplen con estas relaciones. ¿Sí? Y acá lo que estoy haciendo es simplemente al diagrama que tiene un punto en la posición K, le estoy asignando multiplicar por xk. ¿Sí? Y si estuviéramos trabajando con el álgebra de Weyl, lo que podríamos hacer es asignarle a este psi sub k el operador que le corresponde a simplemente derivar respecto de la variable k. ¿Sí? Si acá estos números no cambiaran, si este k y este k más 1 fueran simplemente la misma variable, podría mandar psi sub k a derivar por la variable k y estas relaciones se cumplen. Pero esto es una cosa un poco más delicada. Entonces esto va a parar a una especie de operador diferencial que es lo que se llama el operador de De Mazur, que le corresponde a la permutación. ¿Sí? Lo que hace esto es, este es el operador que agarra un polinomio y me tiene que devolver algún otro polinomio. Bueno, ¿cuál es ese polinomio? Si yo agarro el polinomio f y le resto el resultado de
actuarle por la permutación esta, o sea, donde aparece la variable xk, escribo xk más 1, y donde aparece la variable xk más 1, escribo xk. Esta diferencia me queda un polinomio antisimétrico justamente para la acción de esta permutación, ¿no? Es antisimétrico en las variables k y k más 1. Entonces es divisible por la diferencia esta. ¿Sí? Y puedo dividir y el resultado es de vuelta un polinomio. Y esto es como una versión discreta de un operador diferencial. ¿Sí? Esto es algo así como, es la versión no sé derivar, pero sé hacer cuentas, sé aritmética de polinomios, digamos. Es algo así como una versión discreta del operador dado por derivar, derivar respecto de la variable késima menos derivar respecto de la variable k más unésima. ¿Sí? Para hacer este tipo de cosas oficialmente uno necesitaría hacer análisis arriba de algún lugar y qué sé yo. Uno no quiere hacer eso porque por ahí quiere estudiar cosas en característica positiva o está simplemente haciendo álgebra no analítica. Entonces, en lugar de ese operador, uno trabaja con este de acá y ve que es bueno. ¿Sí? Entonces, esto me define una inclusión de RNU en el álgebra de endomorfismos esta. ¿Sí? Y ahora se acuerdan que yo acá adentro, adentro del álgebra RNU, yo tengo mi candidato a base, que es los diagramas que son un polinomio abajo seguido de alguna escritura, algún diagrama relacionado a una escritura reducida arriba. Bueno, entonces esa gente, ¿no? Alguien de esta pinta, va a parar al operador multiplicar a izquierda por el polinomio P, seguido de un operador que es que es el operador de Masur o la diferencia dividida asociada a la permutación esta sigma. Bueno, y estos operadores uno puede chequear que son linealmente independientes. ¿Sí? Y la manera de chequearlo es esencialmente hay una base acá adentro en la cual todos actúan por 0 salvo 1, y ese actúa por algo no del todo trivial. Entonces hay una base en la que si uno les mira las matrices a cada uno de estos operadores, estas matrices tienen todas una coordenada no nula, que es nula en todos los anteriores. Y así uno prueba que son linealmente independientes. Y la demostración, y esto como que se generaliza. No importa cuál sea el nu, uno va a encontrar una realización de este estilo. Pero bueno, este álgebra que aparece acá es lo que se llama el álgebra de... eh, el álgebra esta generada por los x1 hasta xk y eh, estos operadores de diferencia dividida. No es una álgebra conmutativa, ¿no? Pero es una álgebra generada dentro de esta álgebra de endomorfismos. Este álgebra de acá es lo que se conoce como el álgebra de Nil-Heke. Afín, si no me equivoco. Esto no es K, esto es M, ¿no? Porque dije que tenía M variables. Este es un álgebra muy famoso. ¿Sí?
Cuando uno está estudiando, por ejemplo, la cohomología de las variedades de bandera, esta álgebra aparece inevitablemente. Cuando uno está estudiando representaciones del grupo simétrico, esta es una álgebra de endomorfismos de ciertas representaciones. Se conocía desde mucho antes y se sabía que ocupaba un lugar especial en la teoría de representaciones de el álgebra del IGLN o del grupo, lo que sea. Entonces, también en este caso, el álgebra está definida a propósito para que este sea el resultado cuando uno calcula esta álgebra en particular. Bueno, y quería hacer 2 ejemplos más, que se me pasaron. Entonces, primero, ¿qué pasa si yo agarro un peso, que es simplemente una suma de un montón de vértices, pero todos ellos ortogonales entre sí? ¿Sí? Entonces, en este caso, igual que en el ejemplo 2, esto me da una álgebra de matrices en polinomios en tantas variables como yo tengo. ¿Sí? Porque cada diagrama de cruces funciona simplemente como una álgebra, una matriz elemental que me manda del diagrama. A ver, lo que quiero decir es lo siguiente. Las secuencias estas, ¿sí? Que tienen esta pinta, como son todos distintos por esta condición de acá, hay exactamente m factorial, k factorial de estos. ¿Sí? Y si uno las numera, ¿sí? De la 1 a la k factorial, los diagramas que simplemente cruzan dos curvas y dejan todas las demás igual, actúan exactamente igual que la matriz que me manda de la componente que corresponde a la palabra de abajo a la componente que me manda a la palabra de arriba. Nada más. Entonces, en este caso, R en U es simplemente un anillo de matrices de k factorial por k factorial en polinomios en el número de variables que tengo acá, ¿no? No es nada más que esto. Entonces, el caso realmente delicado en el que necesito hacer cuentas para entender qué está pasando es este de acá. ¿Sí? Es cuando estoy agarrando 2 tiras, pero interactúan de manera no trivial, es decir, I y J son colores cercanos, ¿no? Entonces, en este caso, obtengo casi lo mismo, ¿sí? Uno tiene esencialmente que hacer una elección, pero este álgebra es isomorfa a la siguiente. Tiene polinomios en 2 variables. Y aparece algo no trivial acá. ¿Sí? Los polinomios que aparecen acá abajo a la izquierda tienen que ser múltiplos del polinomio x más y. Y eso es simplemente efecto de que la relación esta, ¿no? Cuando uno tenía, por ejemplo, i e i más 1, esto de acá, el resultado final era este. A ver, quiero asegurarme de estar escribiendo bien. Sí.
¿no? Que este es justamente este es el X y este es el Y. Entonces, si voy y vuelvo a la misma componente, tengo que multiplicar por X más Y. Y eso, la única manera de arreglarlo es haciendo exactamente la misma identificación que antes, salvo que si uno multiplica Y por Y más 1, esto tiene que ir a parar. En el caso anterior habíamos dicho que esto iba a parar a una matriz elemental. En este caso, el isomorfismo, esta relación de acá me obliga a mandarlo a esta matriz de acá. Y la razón por la que esto está ocurriendo, o por la que me interesa que ocurra esto, es porque, bueno, ahora voy a explicar un poco más en detalle qué es lo que pasa. Pero fíjense que hay algo un poco arbitrario de mandarle el X más Y acá. ¿Sí? Yo podría haber hecho otra cosa, que es en lugar de mandar esto acá, mandarlo acá. Estas dos álgebras son isomorfas, pero uno tiene que elegir de alguna manera cuál de las dos agarro. Hay una alternativa simétrica, pero medio molesta, que no tiene mucho sentido, que es poner algo así, ¿sí? De los dos lados. Uno lo puede hacer, pero tiene que empezar a meterse con raíces cuadradas de polinomios, uno no la puede definir arriba del álgebra de polinomios, sino que tiene que hacer una extensión cuadrática. Bueno. Si alguien si a alguien le están gustando particularmente estas cosas, probar esto es un buen ejercicio. ¿Sí? Ok. Entonces, como decía, lo que ocurre finalmente es que uno puede probar que este conjunto de elementos en los que tengo polinomios seguido de diagrama de alguna permutación es una base para cada componente fija, básicamente viendo que así como en el caso en el que tenía m tiras todas iguales, todas del mismo color, este álgebra actúa sobre el álgebra de polinomios, ¿sí? O por lo menos sobre un espacio vectorial semejante, isomorfo al álgebra de polinomios. Y la acción está dada por esta fórmula espantosa de acá. ¿Sí? Primero, que cada idempotente actúa como un proyector, eso no debería ser sorprendente. Cada variable actúa como multiplicar por una variable. ¿Sí? En otras palabras, la subálgebra de polinomios, la subálgebra polinomial adentro de Rnu, actúa como actúa sobre sí misma. Y estos operadores están actuando de distintas maneras dependiendo de los colores en que estén dibujados, en las que estén pintadas las tiras. En el caso particular, que ya hicimos la cuenta, ¿sí? O sea, justo cuando las tiras K y K más 1 son del mismo color, actúa como una diferencia dividida. ¿Sí? Actúa exactamente igual que antes. En la gran mayoría de los casos, actúa simplemente como una permutación, ¿sí? Simplemente como permutar variables. Y en el caso particular en el que la késima tira está pintada del color de la K más 1, aparece este factor de multiplicación. ¿Sí? Bueno, ahora en un rato vamos a ver algunas consecuencias de esta definición que hacen que esta álgebra cumpla el propósito para el que se la inventó. Bueno, entonces,
Igual que en el otro caso, teniendo esta acción, uno se puede construir elementitos sobre los cuales cada uno de nuestros candidatos a elementos de la base actúa de manera linealmente independiente. ¿Sí? Uno puede ver que la imagen de este conjunto generador es linealmente independiente dentro del álgebra de endomorfismos del álgebra polinomial, y eso prueba que es linealmente independiente. Y bueno, esa es la prueba de que este conjunto es una base. Bueno, un par de consecuencias. La primera es que mi álgebra RNU, vista como módulo sobre el álgebra de polinomios que tiene adentro, ¿sí? Es libre. Es libre porque acabo de encontrar una base. La base está dada por los diagramas de permutaciones. Y como además es graduada, bueno, se puede fijar que hay, no se puede, la base esta también es graduada, cada elemento es homogéneo para la graduación. Entonces, estos numeritos de acá simplemente se acuerdan de cuántos elementos de cada grado estoy encontrando. ¿Sí? Es libre, graduada y puedo fijarme, con un poco de cuidado, puedo calcular cuántas veces, cuántos generadores de cada grado tiene. Bueno. Una un poco más delicada, pero que es un buen ejercicio, es que esta álgebra de polinomios no es central adentro de RNU, ¿sí? Porque los puntos y los cruces no conmutan necesariamente. Pero los elementos simétricos sí. Eso es fácil de chequear con las relaciones, pero además, ahora que tenemos una base, podemos chequear que son exactamente el centro del álgebra. ¿Sí? Entonces, cuando yo tenía esa sucesión de cosas, tenía RNU, tenía metida dentro del álgebra de polinomios y tenía metida dentro del álgebra simétrica. Entonces estoy en la situación en la que tengo un álgebra, tengo su centro, y en el medio tengo un álgebra de polinomios, tengo una álgebra conmutativa, que contiene al centro, pero es estrictamente más grande. ¿Sí? Entonces es un álgebra que tiene metida dentro de una álgebra conmutativa que no es central. Y además, el álgebra grande actúa sobre el álgebra este intermedio. Bueno, esa es una situación este, no muy habitual, pero sobre la que me voy a querer concentrar. Bánquenme porque se me murió la tableta. ¿Todos ven la imagen ahora? ¿Se ve? Sí, sí. Sí. Joya. Bien. Entonces, como este álgebra es libre sobre el álgebra de polinomios y el álgebra de polinomios es libre sobre el álgebra simétrica, el álgebra grande es libre sobre su centro. ¿Sí? Y es fácil calcular el rango. El rango de este álgebra sobre esta de acá es exactamente n factorial. Acuérdense que este n mayúscula es la suma de todos los coeficientes de mi nu. Y este álgebra de acá también por un teorema clásico, por el teorema fundamental de las funciones simétricas, si quieren, adaptado a este álgebra producto de polinomios, también es n factorial. Entonces eso me dice que el álgebra grande es libre sobre su centro y que su rango es n factorial al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ser libre sobre el centro y de rango finito es una propiedad bastante deseable. ¿Sí? Me está diciendo que este álgebra, si bien no es conmutativa, es como
Es algo así como un álgebra de dimensión finita sobre algo que no es un cuerpo, pero bueno, como es libre, ya es bastante. Bueno, en particular, como es finitamente generada sobre una álgebra netteriana, es netteriana esta álgebra, como es libre sobre una álgebra finitamente generada, es netteriana, y es indescomponible. Indescomponible quiere decir que no la puedo escribir como el producto de dos anillos. ¿Sí? Y eso es simplemente porque ser, fíjense que ser indescomponible es igual a decir que el 1 no se puede escribir como suma de idempotentes centrales. ¿Sí? ¿Sí? Si una álgebra se escribe como el producto de dos álgebras, tengo el 1 de uno de los productos y el 1 del otro producto, y eso me escribe el 1 del producto como la suma de estos dos idempotentes centrales. Bueno, que no exista esa descomposición me está diciendo que esta álgebra no es un producto. Y eso se deduce de que el único el álgebra simétrica es el centro dentro del álgebra, entonces el 1, como es indescomponible ahí adentro del álgebra simétrica, es indescomponible adentro de todos lados. ¿Sí? No, no voy a encontrar dos idempotentes centrales cuya suma de 1. Bien. Bueno, entonces estas son las propiedades ring theoretical del álgebra esta, ¿sí? Ahora por fin voy a llegar a la parte que es la que realmente quiero charlar, que es la de representaciones sobre este álgebra. ¿Sí? Entonces acuérdense que mi álgebra es graduada, solo me voy a ocupar de los módulos graduados. Y por fin voy a poder hacer una demostración completa. Vamos a ver que los módulos simples graduados son todos de dimensión finita y hay finitos. ¿Sí? Entonces es un resultado interesante. A pesar de que este álgebra es enorme, de dimensión infinita, tiene álgebra de polinomios enorme adentro, qué sé yo, tiene solo finitos simples y estos son de dimensión finita. Bueno, entonces, ¿cómo se prueba eso? Voy a agarrar el ideal generado por los polinomios simétricos de grado positivo. ¿Sí? Entonces, este es un ideal propio. ¿Sí? Porque, por ejemplo, una vez que tengo polinomio simétrico de puntos adelante de todo, no puedo hacer desaparecer los puntos. ¿Sí? Bien. Estoy en el lugar equivocado. Y ahora fíjense que si yo elevo este ideal a una potencia suficientemente grande, esto va a estar metido adentro de... Esto tiene que ser estrictamente eso. ¿Sí? Perdón, quiero decir esto. ¿Por qué? Porque el grado negativo de las cosas está acotado inferiormente. Si hay un grado negativo máximo, que es el de la permutación que tiene el mayor número de cruces posibles, y después viene algún polinomio positivo. Entonces, de grado positivo. Si yo elevo eso a una potencia muy grande, lo que termina ocurriendo es que, bueno, el grado del polinomio que está delante de todo se hace muy grande, eso suma muchísimo al grado total,
Mientras que la parte negativa tiene un grado acotado. O sea, eventualmente el grado del polinomio por el que esté multiplicando se va a hacer mucho más grande que el grado de lo que sea que le puse de la parte negativa. Entonces hay alguna potencia de este ideal que está metido en la parte estrictamente positiva del álgebra. Entonces, en particular, si mi módulo simple está graduado, tiene una graduación, ¿no? Es una suma directa de ciertas componentes. Esto de acá me está diciendo, esto también va a tener una graduación acotada. ¿Sí? Entonces arranca en algún lado, podemos suponer que arranca en 0. Esto me está diciendo que este conjunto de acá está estrictamente contenido en S. ¿Sí? Porque está agarrando todas las componentes del módulo simple y las está corriendo para arriba. Entonces, esto de acá es un submódulo estricto de S. Y como S es simple, esto tiene que ser 0. ¿Sí? Y en particular, esto ya me dice que I por S tiene que ser 0. Bueno, en particular no, por lo tanto. No, pero entonces, cualquier módulo simple sobre el álgebra de RNU tiene que ser un módulo simple sobre el cociente este de acá. Y este cociente ya es de dimensión finita, ¿sí? Porque estoy cocientando por el... está metida dentro de la parte positiva del álgebra de polinomios simétricos y dijimos que sobre esa subálgebra RNU era un álgebra de rango finito. ¿Sí? Entonces, este álgebra de acá va a tener dimensión a lo sumo n factor al cuadrado. Entonces, este álgebra es de dimensión finita, sus módulos simples tienen que ser de dimensión finita. Y hay a lo sumo finitos de ellos. ¿Sí? Un álgebra de dimensión finita tiene a lo sumo finitos módulos simples y todos ellos son de dimensión finita. Bien. Entonces, corolario. Este coso de acá. ¿Sí? Una pregunta, Pablo. Sí. ¿Este ideal I que dijiste ahí es exactamente el radical Sí. de Jacobson o es más No. chico? Debería ser. A O sea, ver. se mete porque mata a todo el simple, ¿no? Pero, ¿sabes Sí. algo sobre el cociente ese RNU I? Eh, Igual preguntaba por si era interesante el cociente, poner. Seguro que sí lo es. La verdad es que no estoy seguro. Me parece que no es el radical. Tiene que haber algo más. Porque Porque el cociente tendría que quedar semisimple, ¿no? sí. Claro, no. No, no es el radical de Jacobson. El radical de Jacobson es este ideal
suma directa toda la parte negativa. Porque fíjate que si un elemento Ok, es negativo tiene que ser nilpotente, porque cuando lo estrictamente negativo, ¿no? Porque cuando lo elevas a alguna potencia, su grado va bajando, pero no hay nada en grados demasiado claro. bajos. Y mata a los simples Entonces, por el mismo motivo, ¿no? Porque y los mata simples a los arrancan en simples un por el momento. mismo motivo. Exactamente. Joya. Este, y sí, de hecho, en el artículo este de Kovanov y Lauda, donde hacen todas estas cuentas, demuestran que si dividís el álgebra RNU por el radical de Jacobson, lo que te queda es exactamente lo mismo que te quedaría si a la parte del álgebra polinomial lo cocientás por la parte simétrica. Y eso es lo que se llama el Ok. álgebra de coinvariantes del álgebra de polinomios. Yes. Very important person. Y de hecho eso lo que te dice es que no solo RNU tiene finitos simples, sino que los simples son exactamente los simples de ese álgebra de coinvariantes. ¿Sí? Bien. Entonces, definición, uno define el grupo de Grothendieck graduado, bla, 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 asociado a este peso, como lo siguiente. Entonces, vamos a ir pedacito por pedacito. Está generado por las clases de isomorfismo de módulos graduados sobre el álgebra RNU de dimensión finita. ¿Sí? Entonces, ahora voy a tener una igualdad, ¿sí? Voy a decir que una clase de isomorfismo es igual a la suma de otras dos, siempre que esté en el medio de una sucesión exacta corta. ¿Sí? Entonces, si M es una extensión de N y L, en este grupo de Grothendieck eso se ve reflejado de una manera más sencilla, en que la clase de M por decreto es igual a la de N más L. ¿Sí? Eso en particular me dice que hay una base de este coso, que son los simples, ¿sí? Porque yo siempre puedo escribir a un módulo de dimensión finita como extensión sucesiva finita de módulos simples. Y ahora hay una relación más que dice que si yo agarro un módulo graduado y simplemente le cambio la graduación, ¿sí? Lo que antes era la componente de grado n, la declaro por decreto, que ahora es la componente de grado más 1 o menos 1. Eso es simplemente la imagen de multiplicar por una potencia correspondiente de Q. Por eso pedí que mis coeficientes fueran no números enteros, sino polinomios de Laurent con coeficientes enteros. ¿Sí? Entonces, este coso de acá, este grupo de Grothendieck, es un ZQ a la menos 1 módulo que codifica la estructura de los módulos sobre este álgebra, ¿no? La codifica de una manera muy grosera. Simplemente se acuerda qué módulos simples fueron entrando adentro de la construcción de este M. ¿Sí? Dicho de otra manera, si yo agarro un M, que es un módulo graduado de dimensión finita, le puedo calcular una filtración de Jordan-Helder, ¿sí? De forma que los sucesivos cocientes sean módulos simples. Y adentro de este grupo de Grothendieck, ese elemento es simplemente la suma de los simples que vayan apareciendo, eventualmente multiplicados por Q o Q a la menos 1, dependiendo del grado en el relacional. Nada más. Bien. Entonces, este es el grupo de Grothendieck. Como les decía, es libre y es libre sobre ZQ a la menos 1.
y tiene como base las clases de isomorfismo de los simples. La demostración es el argumento que acabo de decir sobre Jordan-Helder. Bien. Entonces, eso, tengo este muchacho de acá. Y ahora quiero hablar un poco sobre módulos proyectivos, sobre este álgebra, y para eso tengo que introducir algo que son las secuencias generalizadas. ¿Sí? Entonces, más que dar la definición que está escrita ahí, les voy a mostrar un ejemplo de a qué me refiero con secuencias generalizadas. Si a mí me dieran, por ejemplo, el peso 2i más j, las secuencias asociadas a este peso son 3. ¿Sí? Son secuencias que consisten de 2 i's y una j. Entonces, están esta de acá, esta de acá. No le estoy poniendo comas a las. Y esta de acá. ¿Sí? Esas son las 3 secuencias asociadas a este peso. Pero secuencias generalizadas hay 2 más. ¿Sí? Están las secuencias, cuenta como secuencias generalizadas, y después lo que voy a hacer es, voy a permitir que ciertas subsucesiones se compriman. ¿Sí? Si tengo algunos elementos repetidos, por ejemplo, voy a agarrar una sucesión generalizada de esta pinta y una sucesión generalizada de esta pinta. ¿Sí? Voy a considerar a esta sucesión, esta de acá, distinta de esta de acá. Son como 2 elementos distintos. Bueno, y a cada una de las sucesiones generalizadas le voy a asignar un módulo proyectivo. ¿Sí? Para las sucesiones es muy fácil hacer eso, porque lo que uno hace es, uno se construye el idempotente correspondiente y se lo multiplica al álgebra. Y listo, este chabón es proyectivo. Proyectivo de la misma manera que, por ejemplo, cuando uno agarra un álgebra de Quivers, chao Vicky, de la misma manera que cuando uno agarra un álgebra de Quivers y la multiplica de un lado por el idempotente que da un vértice en particular, eso queda proyectivo. Por exactamente la misma razón, este módulo de acá, que simplemente se llama PJI, este es un módulo proyectivo. Bueno, entonces para asociarle proyectivos a estas sucesiones generalizadas, lo único que tengo que hacer es asociarles idempotentes. ¿Sí? Una vez que uno tiene un idempotente, eso automáticamente me construye el proyectivo correspondiente. Y bueno, uno se construye algo que es un idempotente. ¿Sí? Si aparece una repetición, hay una formulita, y si aparecen cosas más complicadas, bueno, voy a contar en qué consiste el idempotente este. Y para eso voy a agarrar un ejemplo chiquito, que es cuando tengo la sucesión I, pero toda comprimida en una sola cosa. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es, voy a poner arriba de todo alguna escritura reducida para la palabra más larga, o sea, la que agarra las trenzas estas y las da vuelta, y como seguida de multiplicar por el polinomio este de acá. ¿Sí? El polinomio, el discriminante asociado a todas esas variables que tienen todas la misma configuración, la misma letrita asociada. Y si uno se fija quién es este chabón de acá, ¿sí? Es simplemente el producto de alguna escritura de la permutación más larga por el discriminante este.
Bueno, una manera de hacerse amigo de esta álgebra es pensarla como una álgebra de operadores sobre el álgebra de polinomios, ¿no? Entonces, una manera de hacerse una idea de quién es este elemento de acá es pensar cómo actúa sobre el álgebra de polinomios. La manera en la que actúa es muy fácil. Simetriza. ¿Sí? Entonces, un hecho general de la vida, si uno multiplica por el discriminante y después aplica el operador de De Mazur, la diferencia dividida asociada a la palabra más larga del grupo simétrico, el resultado final es un polinomio simetrizado. Y este costo de acá es simplemente el simetrizador. ¿Sí? Este elemento, este idempotente que me construí acá. Como es un simetrizador, como es una proyección a un subespacio, es idempotente por construcción. Entonces, este es el proyectivo asociado a este idempotente de acá. ¿Sí? Y si me dan una sucesión como esta, ¿sí? Una sucesión I que es I1 con multiplicidad a 1, I2 con multiplicidad a 2, etc. Uno se construye este idempotente y le asocia este proyectivo. ¿Sí? Entonces fíjense que para esta construcción es crucial que todos que este I1 a la A1 sea realmente una sucesión de tiras, todas del mismo color. Puede llegar a pasar que I1 e I2 sean exactamente el mismo color, o multiplicidades, pero las tengo que considerar separadas entre sí, y todas las copias que corresponden al I1 tienen que ir juntas, y todas las copias que corresponden al I2 tienen que ir juntas. Bueno, entonces ya voy terminando. Estos proyectivos no son todos distintos entre sí, voy a tener isomorfismos, ¿sí? Y eso se va a reflejar en igualdades en el grupo de Grothendieck. Entonces, por ejemplo, si el I y el J están separados, no importa qué palabra tenga acá o acá, los proyectivos que se corresponden a esta primera sucesión o a la que obtengo dando vuelta J e I y dejando todo lo demás igual, esos dos proyectivos son isomorfos. ¿Sí? Y en cambio, si me fijo el proyectivo asociado a una sucesión de esta pinta, ¿sí? Este proyectivo no es indescomponible, se escribe como la suma directa de dos proyectivos. Uno, el que le corresponde la sucesión generalizada, en la que comprimo las dos i's en el primer lugar, y el otro, el que se corresponde a comprimir las dos i's en el segundo lugar. Y entonces esto da un poco una idea de por qué tengo que meter más cosas, por qué tengo que hacer aparecer estos nuevos idempotentes. Que es que estos proyectivos, que aparecen si solo considero sucesiones, no son indescomponibles. ¿Sí? Para identificar los proyectivos indescomponibles tengo que comprimir sucesiones. Tengo que mirar estas sucesiones generalizadas, los idempotentes asociados, etc. Bueno, y la demostración de estas cosas es muy divertida porque uno puede escribir los isomorfismos como multiplicar por algún elemento del álgebra. ¿Sí? Como estas cosas, como estos proyectivos por construcción son sumandos dentro del álgebra, hay elementos de la propia álgebra que al multiplicar por ellos me mandan uno en otro. ¿Sí? Y por ejemplo, el isomorfismo en el primer caso está dado por multiplicar por este elemento de acá. ¿Sí? Por este diagrama de acá. Y su inversa está dado por multiplicar por este diagrama de acá. Uno hace la cuenta y la relación esa que dice que si yo cruzo dos tiras
con números alejados entre sí y después las vuelvo a cruzar, esas dos se separan y me dan la identidad. ¿Sí? Esa es la demostración de que estos dos morfismos son isomorfismos. Y en el segundo caso, los morfismos son un poco más complicados, pero esencialmente uno puede escribirlos de exactamente la misma manera y funciona. ¿Sí? Uno chequea que uno es la inversa del otro. Bueno, y ahora fíjense que esto se parece mucho, estos isomorfismos, son como una versión categórica del hecho de que si yo tengo dos generadores distintos del álgebra de Lie, GLN, ¿sí? El EI, I más 1 y EJ, J más 1, en este caso estas dos cosas conmutan, ¿verdad? Y más en general, si yo estoy mirando el álgebra envolvente del álgebra de Lie, y yo tengo un monomio, ¿sí? Que consiste de que estoy mirando una base tipo PW, ¿no? Donde estoy multiplicando todos los distintos generadores de mi álgebra. Y en algún momento aparecen estos dos. Bueno, seguro que los puedo conmutar. ¿Sí? Eso es lo que me dice esta relación que escribí acá abajo. Entonces, así como acá puedo poner cualesquiera monomios en los generadores de mi álgebra de Lie, siempre y cuando los repita del otro lado, simplemente dé vuelta a estos dos generadores. Esta es una de las muchas relaciones que aparecen en el álgebra de Lie. Son redundantes, pero no importa. Este isomorfismo de alguna manera me está diciendo que eso se refleja, que aparece una igualdad muy parecida en el grupo de Grothendieck de este álgebra. Y este isomorfismo de acá me está diciendo que en el grupo de Grothendieck del álgebra hay algo así como una relación de ser. ¿Sí? De esas que dicen que este elemento menos este más este tiene que darse. Bueno, entonces la razón por la que está construido el álgebra es para tener metidas adentro estas condiciones. ¿Sí? Para eso todas esas cuentas que hicimos, todos esos términos raros que aparecen, están puestos ahí para que valgan literalmente estos isomorfismos. Y entonces, lo que uno puede hacer es juntar todos estos grupos de Grothendieck, cada uno de ellos con su estructura de ZQ igual a -1 módulo, y definirse un producto entre ellos. ¿Sí? Hay un producto que, ¿se acuerdan que al principio de todo hablamos de que el álgebra de diagramas tenía dos productos? Uno que era la concatenación así, y otro que era simplemente poner un diagrama al lado del otro y verlo como un solo diagrama. Entonces, eso me define una multiplicación que va de dos de estas álgebras en la tercera álgebra que puedo armarme sumando los pesos estos de acá. ¿No? Por ejemplo, si yo tengo un diagrama que hace así, y J, y otro diagrama de esta pinta, puedo armarme un tercer diagrama que es simplemente olvidarme que son dos y ponerlos todos juntos. Y claramente la cantidad de trenzas de cada color es la suma de la cantidad de trenzas que había en cada diagrama. Entonces esto me da un morfismo de álgebras que no es unitario, pero como sí es un morfismo de álgebras,
me manda el 1 del álgebra de la izquierda en un idempotente. ¿Sí? Y tener algo así alcanza para definir dos funtores de inducción y restricción. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo tengo acá un módulo, si yo arranco con un módulo sobre este álgebra y otro módulo sobre este álgebra, le puedo dar una estructura de este coso módulo. ¿Cómo hago? Bueno, un momento, quiero estar seguro de no escribir pavadas. Sí. La gracia es simplemente que este tipo de acá no es un módulo sobre el producto tensorial, pero este sí. Y entonces puedo tomar producto tensorial. Vamos a llamar a este coso simplemente M y ya. ¿Sí? Y ahora esto es un R nu más nu prima módulo. Bueno, y de la misma manera, si a mí me dan un módulo acá, bueno, acá adentro, como acá adentro vive R nu tensor R nu prima, puedo restringir la acción solamente a estos elementos. Pero para que me quede honestamente unitaria la acción, tengo que hacer esto. Bueno, esto me da formas de construirme a partir de un R nu tensor R nu prima módulo, un R nu más nu prima módulo. ¿Sí? Y al revés, formas de volver. Bueno, entonces, si yo me armo, acá cambié la letra. Yo puedo armarme un único gigantesco ZQ a la menos 1 módulo, sumando todos los ZQ a la menos 1 módulo que le corresponden a cada una de mis álgebras RNU. ¿Sí? Y esta cosa de acá va a tener un producto, ¿sí? Que a cada par, si este es una clase de isomorfismo acá, y este es una clase de isomorfismo acá, este producto va a ser simplemente la clase de iso de este chabón de acá inducida. ¿Sí? O sea, esencialmente aplico este funtor y después tomo clase de equivalencia. Eso me da un producto acá adentro. Y de la misma manera, la restricción me va a dar un coproducto. Y lo que dice el teorema que prueban Kovanov y Lauda en el paper este, es que esto tiene una estructura. El producto es asociativo, el coproducto es coasociativo,
hay antípodas, hay comunidades, todo lo que uno quiere ver funciona. Esto que acabo de definir es un álgebra de Hopf graduada, contiene a esta cosa acá adentro como subálgebra, y como álgebra sobre este anillo conmutativo, es isomorfa a el álgebra cuantizada envolvente de la parte negativa de el álgebra del IGL. ¿Sí? El álgebra envolvente cuantizada del álgebra de matrices triangulares inferiores estrictas. Y en el mismo paper conjeturan un resultado que después demuestran, ¿cómo se llaman estos muchachos? Barañolo y Bacerot, muchaches, porque Barañolo es ella y Bacerot es él. Que es que acá adentro viven las clases de isomorfismo de los módulos proyectivos. Y lo que ellos prueban es que este isomorfismo manda estas clases de proyectivos en la base canónica de este álgebra, que es una base con propiedades estupendas. Bueno, la demostración de este segundo resultado implica bastante geometría que no entiendo. Y la demostración de este primer teorema es bastante larga, pero creo que se pueden dar una idea de cómo funciona. Es fácil ver que hay una función sobreyectiva, porque uno conoce generadores y relaciones de este álgebra de acá. Está generado por las matrices apenas triangularmente inferiores elementales, ¿no? Las que tienen unos justo abajo de la diagonal. Esas matrices cumplen, las únicas relaciones que hay entre ellas son las relaciones de conmutación para matrices que están muy alejadas y las relaciones de ser para las matrices que están muy cerca. Y esas dos propiedades están perfectamente reflejadas en estos dos isomorfismos de acá. ¿Sí? Estos dos isomorfismos dicen que las relaciones que definen al álgebra envolvente del álgebra de matrices triangulares inferiores se cumplen. Después probar que hay un isomorfismo requiere más trabajo, pero por lo menos hay un morfismo sobreyectivo. Y la razón por la que se construyeron estas álgebras es para que eso sea un isomorfismo y para que las bases distinguidas de un lado se correspondan con bases distinguidas del otro. Una observación interesante es que si uno hace las cuentas con cuidado, nuestra álgebra G0R tiene una forma bilineal, ¿sí? Que está dada por cuando yo tengo dos clases de isomorfismo, yo le puedo calcular simplemente los ohms entre estas dos cosas. Esto va a ser un espacio vectorial graduado sobre el álgebra. No, perdón, no es un espacio vectorial, es un módulo graduado sobre zq igual a -1. ¿Sí? Va a ser libre, uno le puede mirar el rango va a ser un polinomio.
Este, de vuelta, va a ser un espacio vectorial graduado. Su dimensión la puedo pensar como un polinomio, ¿sí? Donde le pongo la dimensión de cada componente multiplicada por q a el grado de la componente. Y ahí puedo tomar el coeficiente que no lo acompaña ninguna q, el coeficiente de q a la 0. ¿Sí? Esta cosa define una forma bilineal que se corresponde con la forma bilineal clásica que tiene este álgebra de acá. Y para esta forma, proyectivos y simples forman una base dual. ¿Sí? Entonces, esto da 1 si P es la cubierta proyectiva del módulo simple S, y 0 si no. ¿Sí? Entonces, proyectivos y simples dan bases duales. Entonces, así como los proyectivos se mapean a una base distinguida del lado derecho, los simples se mapean a la base dual. Bueno, entonces, hacer cuentas adentro de este álgebra, que puede ser relativamente complicado, especialmente es muy difícil multiplicar dos elementos de estas bases canónicas, tienen un correlato en principio, no sé si más sencillo o más difícil, pero distinto de este lado, que consiste en calcular dimensiones de ohms entre espacios proyectivos y simples. ¿Sí? Entonces, esencialmente para hacer cuentas acá adentro, uno tiene que hacer álgebra homológica en esta categoría. Y ese era todo el objetivo que había para construir estas álgebras. No quería encontrar un álgebra cuya álgebra homológica, una categoría cuya álgebra homológica refleje las propiedades de las bases canónicas, o en todo caso, la estructura interna del álgebra envolvente cuantizada. Bueno, y listo, esto era lo que quería contar. Listo. ¿Alguna pregunta? Javi. Yo tengo una pregunta. Decime. Muy buena charla, Pablo. Te quería preguntar, o sea, esto quizás es súper sabido, pero no sé nada del lado del álgebra envolvente. Vos decís que esa forma bilineal ya era estudiada en UZM, en la parte Sí. negativa, ¿no? Pues eso es re parecido al producto interno de caracteres, ¿no? O sea, si lo haces, Sí, es sí, es como... esencialmente el dual de eso. Ok, pero, o sea, si lo mirás sobre, ponerle grupos finitos, eso como para Ujú. mí siempre tiene sentido mirar esa dimensión porque eh, esencialmente como que te cuenta la multiplicidad con la que aparece uno en el otro, ¿no? Sí. Eh, pero para algo que no son representaciones de grupos, no veo por qué sería igual de interesante esa invariante, la dimensión del OM de MAN, ¿no? Porque no sé si entiende lo Mm. que digo, pero Sí, sí, en sí. el lado de grupos está bueno eso porque, eh, nada, tenés un 1 por cada, o sea, la dimensión del OM es exactamente 1 por cada copia, ¿no? Entonces, como que del lado de álgebras en general no veo por qué uno podría estar tentado a mirar eso. Eh, ¿Hay alguna motivación, ponele? O sea, la motivación es lo que acabas de decir, literalmente. En el caso semisimple, esto te da esa información de multiplicidades, ¿no? Ahora, Sí, claro, totalmente, pero digo, ¿por qué uno esperaría que puedas llegar a decir algo a partir de esa forma?
en el caso general. Este, bueno, para empezar, en el caso general es verdad que uno no tiene esta cuestión de, bueno, no puedo simplemente preguntar con qué multiplicidad aparece una representación simple adentro de algo que no sea semisimple. Claro, Pero lo que sí es cierto es que si vos agarrás una representación que no es semisimple, pero tiene una filtración de Jordan-Helder, la representación simple va para el número de veces que aparece la representación simple como cociente de una sucesión de Jordan-Helder, eso sí es invariante del módulo. ok, Entonces, en principio no vas a preguntar cuántas veces aparece la representación simple en la descomposición semisimple, porque la descomposición semisimple no existe, pero por lo menos podés preguntar cuántas veces aparece el módulo simple adentro de una filtración de Jordan-Helder cualquiera. ok, Y después, si no mirás la componente cero, si mirás simplemente esto de acá, si mirás el polinomio, esto da un poquito más de información, eso te está diciendo no solo cuántas veces aparece cada representación simple, sino cuántas veces aparece cada simple shifteada algún, por algún numerito, ¿no? O sea, mantiene el rastro de cuántas copias de la representación simple aparecen en cada grado de la representación. ok, Y en principio eso es lo máximo a lo que podés aspirar una vez que bajaste al nivel del grupo de Grothendieck, ¿no? Porque el grupo de Grothendieck trata extensiones triviales y no triviales en exactamente la misma, las pone en el mismo pie, es como que si claro, tenés una representación semisimple en la que aparece una representación simple 8 veces, o extensión no trivial en la que aparece 6 veces, más otra copia de 2, qué sé yo, no le importa, son lo mismo. Entonces, en este caso, esta dimensión lo que te está midiendo es eso, la multiplicidad con la que aparece una representación simple en una filtración de Jordan-Helder. perfecto. Y una pregunta más de esto. Pero en el caso de representaciones de grupos, vos si tenés el OM entre dos irreducibles, ese OM te da de dimensión uno, ¿no? Sí. Eh, por eso justamente cuenta la multiplicidad. Acá, en Ujú. principio, te podría dar dimensión, no sé, no necesariamente uno, ¿no? Así que es como cuenta la multiplicidad pesada de alguna forma, o No, no. si dos representaciones son irreducibles, entonces, o sea, el lema de Schur vale siempre, no Ah, necesitas que, claro, tenés razón. Sí, sí. entonces, Así que y cuenta eso que multiplicidad está, posta. claro, cuenta multiplicidad Perfecto. posta. La diferencia es que quizás para encontrar todas las dimensiones de las que estaba hablando, uno no tiene que mirar solamente este OM graduado, uno tiene que mirar la dimensión un invariante más fino, si querés, es reemplazar este M por una resolución proyectiva. Si haces eso, ahí sí te aparecen todas las representaciones simples en todos lados, con todas las multiplicidades, etc. Bueno, no, perdón. Ya estoy respondiendo una pregunta que me hice yo a mí mismo en lugar de la pregunta que me hiciste vos. Perdón. Sí, vale el lema de Schur, te cuenta las multiplicidades posta, no necesariamente en toda la cadena, pero bueno, es una buena primera aproximación. Buenísimo. Bueno, gracias. Bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno, joya.